Para los que no me conozcan, soy Denise Sánchez del Club Excelencia en Gestión. Bienvenidos. Hoy estoy acompañada de Pilar Castelao, de la Unidad de Calidad de la Universidad Politécnica de Madrid, anfitriona de la jornada. Buenos días, Pilar. Es un placer daros la bienvenida nuevamente a esta 16ª edición de la Jornada de Universidades del Club Excelencia en Gestión, que está dedicada a la innovación institucional y a la estrategia prospectiva para enfrentar los retos de la educación superior. Hoy nos reunimos para compartir ideas, reflexiones, experiencias y visiones que nos inspiren a transformar nuestras instituciones desde una mirada estratégica, colaborativa y con proyección de futuro, en línea con el alma que nos convoca este año. Queremos agradecer especialmente el apoyo de Universitas 21, patrocinador de esta jornada, por su compromiso y apuesta por espacios de reflexión como el que tenemos hoy. Y por supuesto agradecer nuevamente a la Universidad Politécnica de Madrid, anfitriona de la jornada, que nos acoge con la calidez de siempre para que esta jornada sea un éxito. Muchísimas gracias. Pilar. Gracias, Denise. Antes de dar comienzo a la sesión inaugural, queríamos dar las gracias a todos los servicios del rectorado y de la escuela, con el director a la cabeza, que nos han ayudado y que gracias a su profesionalidad y colaboración han hecho posible que estemos hoy en la 16ª jornada de gestión universitaria. Y también muchas gracias a todos los ponentes que habéis aceptado nuestra invitación. Y antes de continuar con ya para continuar con la sesión inaugural, comentaros que en esta primera conversación queremos explorar dos miradas complementarias, la de la universidad y la de la empresa, que nos van a trazar un marco común que guíe los desafíos estratégicos que atravesamos. Y para ello nos acompañan Víctor Robles, el gerente de la Universidad Politécnica de Madrid, y Julián Jiménez, Tech Sales Engineering Leader de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel. La conversación será moderada por Alberto Garrido, vicerrector de Estrategia Académica y Calidad, y nos invitamos ya a los tres a subir al escenario. Buenos días. Soy Alberto Garrido, vicerrector de Estrategia Académica y Calidad de la Universidad, y es para mí un honor moderar esta primera sesión inaugural. Tengo unas notas para introducirla, pero creo que no es necesario leerlas ni comentarlas porque han sido ya mencionadas por las personas que han hablado en la mesa, el rector, el presidente del club y también por Pilar Castelao y Denise Sánchez. Lo importante es, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Pues les hemos pedido a los dos ponentes que nos den una conferencia inspiradora, que nos abran los ojos a todos de lo que la inteligencia artificial puede contribuir a la gestión tanto de las empresas, pero sobre todo de las universidades. Y creo que tenemos la suerte de contar con ellos porque ambos son verdaderos especialistas y conocedores de lo que está pasando y del futuro, y nos van a poder hacer una presentación muy ilustrativa del propósito de esta sesión y también del título de la jornada. Voy a presentar a los dos ponentes con un poquito más de detalle para que los conozcamos. Víctor Robles, el catedrático de Arquitectura de Computadores e investigador en el campo de la inteligencia artificial desde hace más de 25 años. Ahora es gerente de la universidad, así que sumamos dos competencias verdaderamente interesantes, y él va a ser capaz de explicarnos qué potencial tiene estas tecnologías para aplicar sus posibilidades en el ámbito de la gestión universitaria. Y por el otro lado tenemos la suerte de contar con Julián Jiménez, que como ha dicho Pilar es Tech Sales Engineer Leader de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel. Es graduado en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene también más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Él ha construido desde cero una organización centrada en el éxito del cliente, alineada con la estrategia de plataformas cloud y datos de la compañía. Tiene una sólida trayectoria previa como director de ventas de IBM Systems,
ha demostrado una capacidad excepcional para combinar visión estratégica, liderazgo técnico y resultados sostenidos. Su experiencia lo convierte en un referente a la hora de conectar la innovación tecnológica con los objetivos institucionales. Y sin más, vamos a pedir a cada ponente que hable unos 15 minutos con objeto de dejar tiempo para preguntas. Y en ese foro, en ese icono que hay para preguntas, con el móvil podéis escribir preguntas que Pilar Castelao va a recibir en su móvil y ella me las va a ir pasando. Y nada más, le damos la palabra a Víctor Robles, que nos va a hacer la primera presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias al Club de Excelencias en Gestión por la invitación y a Alberto también como principal organizador por la invitación a este acto que yo creo que es muy interesante. Os voy a hablar un poco de la revolución de la gestión administrativa de las universidades utilizando inteligencia artificial. Para ello voy a dividir la charla un poquito en dos partes, ¿vale? En una primera voy a intentar explicar por qué estamos aquí. Por qué estamos aquí hoy hablando de inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial existe desde hace 69 años, porque nace en 1954 en la conferencia de Dartmouth y, sin embargo, casi 70 años después es cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. Voy a intentar explicar por qué estamos aquí en este momento y después, pues, cómo aplicar la inteligencia artificial, obviamente, a toda la parte de la gestión administrativa de las universidades. No cabe la menor duda de que estamos en la cuarta gran revolución de estos últimos años. La primera fue en 1975 con la aparición de los PCs. Yo creo que por la edad que tenemos prácticamente todos, es una época que hemos vivido todos. Yo soy del año 74, con lo cual ya cuando empecé a crecer ya nací con un PC encima de la mesa. La siguiente gran revolución fue la de Internet. Bueno, Internet es antes, pero la web realmente llega en 1993, que es cuando se empieza a extender el uso de toda la parte de Internet. En 2007 es cuando empezamos a disfrutar de toda la parte de los teléfonos móviles. Hemos sido capaces de sobrevivir a estas grandes revoluciones tecnológicas y ahora nos viene la última. La última gran revolución tecnológica es la inteligencia artificial y, sin duda, todos los expertos dicen que la de más mayor calado de todas las que vamos a tener. He puesto el año 2017, luego os explicaré por qué, porque para mí es el año donde realmente empieza a nacer la inteligencia artificial generativa que todos conocemos a día de hoy, aunque para vosotros posiblemente la conoceréis el 30 de noviembre del año 22, cuando ChatGPT saca su versión 3.5 y a partir de ahí es cuando esta inteligencia artificial es empezada a conocer por todo el mundo. Pero realmente la gran revolución empieza en el 17, como os contaré. ¿Qué es la inteligencia artificial? Muy, muy breve. Pues es una rama de la ingeniería informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que requieren realmente inteligencia humana. Es decir, podemos aprender, podemos razonar, hasta hace poquito era muy difícil hacer razonamiento, podemos percibir el entorno, podemos entender el entorno. Por primera vez desde el año 18-19 podemos comprender lo que nos dicen los seres humanos, que hasta ahora era prácticamente imposible entenderlo, y podemos resolver problemas con una calidad inédita. Algo está pasando, seguro, cuando dos premios Nobel del año 24 son sobre inteligencia artificial. Un premio Nobel, el de física, a John Holdfield, es el principal autor de toda la técnica que nos ha traído hasta aquí, de toda la parte del deep learning y de las redes de neuronas artificiales. Y otro en química, a la predicción de la estructura de las proteínas con mucha mayor calidad de lo que se estaba haciendo hasta este momento, basado en las mismas tecnologías. Esto, dos premios Nobel el mismo año, implica que algo está pasando. Y es verdad, algo está pasando. Me gusta dividir la inteligencia artificial en dos partes, ¿vale? La que teníamos hasta hace poquito y la nueva, la que conocéis ahora todos, la inteligencia artificial generativa. Desde hace muchísimo tiempo tenemos el aprendizaje automático, el que trabaja sobre nuestras bases de datos de toda la vida, de la que tenemos en la institución. Trabajamos con datos de estudiantes, con datos de profesores, hacemos estudios de abandono, hacemos mil cosas con esos datos, pero con poquitos datos. Con 1000 datos, con 5000 datos puedo hacer cosas. Una de las técnicas que se utilizaba para trabajar con los datos eran las redes de neuronas. Y de pronto llega un año en donde las redes de neuronas empiezan a hacerse muy grandes. Y cuando empiezan a hacerse muy grandes, empiezan a coger unas habilidades inéditas que son las que nos han llevado a la inteligencia artificial generativa. Si vuelvo al aprendizaje automático, al de toda la vida, al que he estado trabajando muchísimos años,
Por un lado tenemos la parte del aprendizaje supervisado, cuando tenemos una etiqueta, es decir, quiero predecir el tiempo que va a tardar una solicitud en tramitarse. O quiero predecir si un estudiante va a abandonar la carrera o no va a abandonar la carrera. ¿Para qué? Para intentar que no abandone la carrera, obviamente. Esa va a ser mi intención. Estamos trabajando con los datos tabulados de toda la vida, con las bases de datos tradicionales. O el aprendizaje no supervisado cuando quiero hacer grupos. Por ejemplo, pues agrupar departamentos de la universidad por tipologías de gasto que tiene o agrupar proyectos de investigación por unas determinadas tipologías. Y llegó las redes de neuronas, yo os digo, teníamos unas redes de neuronas pequeñitas, muy simples. Cada neurona que hay ahí es una neurona digital que intenta imitar la neurona de un cerebro, no me meto más, y de pronto estas redes neurales empezaron a hacerse grandes. ¿Cómo de grandes? Pues mirad, tan grandes como esto. Hay dos épocas. Una primera época en torno al año 2010, ¿vale? La línea de abajo es cuando las redes neuronales tenían menos de 1 millón de parámetros. La línea de en medio son las redes neuronales cuando tienen 1 billón de parámetros americanos, y la línea de arriba es 1 trillón de parámetros. Imaginaros la cantidad tan ingente de datos que necesito para aprender una red de neuronas, un deep learning, con 1 trillón de parámetros. En la época intermedia, del año 2010 al 2017 aproximadamente, las redes neuronales empiezan a crecer bastante gracias a la tecnología, ¿vale? Y entonces empezamos a trabajar con toda la parte de imágenes. Pero la magia llega en el año 2017, cuando Google crea una nueva estructura de Deep Learning que se llaman los Transformers, que resulta que coincide con la época en que NVIDIA saca una nueva generación de tarjetas que son los Tensor Core. Y esas dos cosas, en el mismo tiempo prácticamente, hacen que de pronto las redes de neuronas que podían llegar a tener pues, cerca de 1 billón de parámetros, de pronto escalen a 1 trillón de parámetros. ¿Dónde nace la magia? La magia nace aproximadamente en 500.000, ¿vale? O sea, nace en medio billón de parámetros, un poquito por debajo del trillón de parámetros, ¿vale? 10 a la 11 en vez de 10 a la 12. ¿Por qué? Porque a partir de ese tamaño de red de neuronas, resulta que las redes de neuronas, y nadie sabe por qué, han aprendido a programar, han aprendido a razonar y han aprendido a interpretar el lenguaje de una manera maravillosa que nunca antes habíamos sido capaces. Con lo cual, a partir de ese medio trillón de parámetros, nace eso que se denomina las habilidades emergentes de las redes de neuronas, que nadie sabe explicar el porqué, pero de pronto esas redes de neuronas se convierten en muchísimo más inteligentes y empiezan a hacer cosas impensables, empiezan a codificar, empiezan a traducir, empiezan a razonar. Y nadie sabe por qué, pero empiezan a hacerlo. Y eso nos abre una expectativa en el campo de la inteligencia artificial absolutamente inédito a día de hoy. Y estas redes de neuronas generativas, este deep learning generativo, permite trabajar con texto, permite trabajar con código, permite trabajar con imágenes, permite trabajar con audios, permite trabajar absolutamente con todo. Y esa es la otra gran revolución, esta multimodalidad de estas grandes redes artificiales. Y resulta que estas nuevas redes artificiales pues nos han salido muy inteligentes, porque como a partir de determinado tamaño son capaces de razonar, es verdad que son redes que eran un poquito vagas, porque costaba hacerlas razonar, pero ya hemos encontrado el truco para hacerlas razonar. Y mientras que los primeros modelos tenían cocientes intelectuales menores que los seres humanos, el ser humano medio tiene un cociente intelectual de 100, pues ahora resulta que las últimas redes, como O3, el LLM de OpenAI, tiene cerca de 135 de cociente intelectual, o Gemini 2.5 Pro tiene un cociente intelectual cerca de 130. Y estamos a punto de ver O4, que es el nuevo modelo que sacará dentro de no mucho tiempo OpenAI. Einstein tenía 160 de cociente intelectual, ¿vale? Para ponerlo un poquito en referencia. Es decir, estamos teniendo redes que razonan a unos niveles absolutamente impensables hace muy poquito tiempo. Fijaros que estamos hablando de la inteligencia artificial generativa literalmente año 3. ¿Vale? Año 3, porque es en el 22 cuando empiezan a hacer realmente todo esto. Fijaros en 3 años todo lo que hemos evolucionado. Es absolutamente impresionante.
Y lo que nos queda por ver, que son los agentes de inteligencia artificial, que luego Julián seguro que nos hablará un poquito de ellos y nos contará cómo a la empresa aterrizan todo esto, despliegan todo esto y hacen que seamos capaces de poner todo esto operativo, que no es absolutamente nada fácil, es un reto absoluto. Y los agentes, olvidaros de la imagen, es muy compleja, pero lo que hacen es que estos LLMs, este chat GPT, sea capaz de conectarse con aplicaciones externas para ser capaz de leer cosas de las aplicaciones y de escribir cosas en las aplicaciones. Por lo tanto, podemos interactuar con todo nuestro mundo. Y esta es la última tendencia que tenemos ahora mismo en inteligencia artificial, pero no será el último que veamos. Dentro de pocos años, nos esperan sorpresas todavía mayores. Bien, pues me reservo 6 minutitos para hablar un poquito de cómo aterrizamos toda esta nueva inteligencia artificial generativa en la universidad y sí quiero diferenciar dos cosas. La digitalización de la transformación digital. Porque una cosa es que yo tengo un proceso que lo simplifico y lo digitalizo, cosa que todavía nos queda por hacer mucho en las universidades, y otra cosa es la transformación digital, que es un triángulo de personas, tecnología y servicios. Y es aplicar nuevas tecnologías, como esta inteligencia artificial generativa, para dar nuevos servicios, servicios que antes no podíamos dar, y esos servicios se los damos a las personas. Por eso es ese triángulo de personas, servicios y la parte tecnológica. ¿Qué podemos hacer en gestión universitaria, así un poquito en global? Pues, por ejemplo, imaginaros, la Politécnica de Madrid tiene 150 normativas. ¿Quién se las sabe todas? Pues posiblemente ni la secretaria general de la universidad. Podemos hacer un buscador semántico, ya que estas redes aprenden también sobre los datos y son tan buenos con el lenguaje, puedo hacer búsquedas en todas las normativas de la universidad. Ya hay universidades, bastantes, que tienen, algunas, que tienen buscadores semánticos. Puedo hacer análisis semántico en encuestas y comentarios. Puedo dejar que los estudiantes hagan un comentario de texto libre a una asignatura o a un profesor en una asignatura. Puedo recopilar todos esos comentarios y mandar un resumen al profesor. Por ejemplo, trabajo muy bien con el lenguaje, por lo tanto soy capaz de hacerlo. Puedo hacer asistentes virtuales 24/7. Estos ya hay muchas universidades que lo tienen. Nosotros hemos tenido un agente virtual un poquito más tonto. Espero que dentro de no mucho tiempo seamos capaces de tener un agente virtual mucho más avanzado, pero ya que nos podemos aprender todas las normativas y todas las preguntas, podemos responder muy bien. Puedo clasificar tickets de soporte. Me puede llegar a través del CAO de la universidad, me puede llegar cualquier cosa, la clasifico y la mando al departamento. Estas redes trabajan muy bien con el lenguaje. Puedo realizar normativa universitaria. Oye, quiero hacer una nueva normativa del plan de formación de la UPM. Recopílame todas las normativas que conozcas de España y hazme una propuesta teniendo en cuenta que las peculiaridades de la universidad son esta, esta y esta. Y oye, pues te puede quitar el 70 o el 80% del trabajo fácilmente. Puedo hacer un análisis de la reputación institucional a través de las redes sociales y los comentarios. O puedo traducir texto en tiempo real. Por ejemplo, en esta charla puedo traducir a cualquier idioma que quiera, porque resulta que estas redes, una de sus habilidades emergentes es hacer traducciones sin que nadie les haya enseñado a hacer traducciones. En gestión de estudiantes puedo hacer maravillas. Puedo hacer un estudio del abandono en la universidad para intentar retener a los alumnos. Puedo hacer un matching como hace MIT, que tiene una plataforma de prácticas que comparten muchísimas universidades, que se llama Handshake, y puedo hacer un matching del estudiante con las prácticas que puedo hacer y con el empleo, para recomendarle, dependiendo de cómo de bien le haya ido en determinadas asignaturas, recomendarle determinadas prácticas o determinados empleos. Puedo, cuando un estudiante ha terminado segundo de carrera y en tercero tiene que elegir itinerario, puedo recomendar el mejor itinerario a ese estudiante dependiendo cómo le hayan ido las asignaturas y determinadas preferencias. Puedo coger guías de aprendizaje de mi universidad y guías de aprendizaje de otra universidad y estudiar con validaciones muchísimo más rápido, porque me va a hacer un matching muy bueno entre lo que yo enseño y lo que viene de otras universidades. La enseñanza personalizada, que algún día nos llegará, ¿vale? Algún día nos llegará, porque es uno de los grandes trucos para que haya menos abandono, que es personalizar la enseñanza. Puedo ver cómo le va a un estudiante y recomendarle determinados materiales adicionales o que estudie mejor una determinada parte para que el estudiante tenga mejor desempeño universitario. Puedo hacer un pronóstico de demanda de asignaturas y dimensionar mejor todas mis estructuras o incluso, como algunas universidades están haciendo, puedo tener alertas tempranas de bienestar y salud mental, algo que ahora mismo a las universidades nos preocupa un montón. Pero me puedo ir a la investigación y a la innovación. Yo ahora, si me llega una empresa, por ejemplo, me da su página web, solo con la página web de la empresa, viendo lo que hace la empresa, puedo tener un buscador
inteligentísimo, un buscador semántico en las patentes de la universidad, los proyectos que estoy haciendo, los grupos de investigación de la universidad, en toda la información que tiene la universidad sobre su investigación y decirle a esa empresa, oye, mira, con solo tu página web, tu relación con la universidad está en estos 20 puntos de contacto o en estos 10 puntos de contacto. Y puedo hacer una búsqueda muy inteligente para unir universidad y empresa, algo en lo que estamos súper interesados. Puedo buscar colaboradores dentro de mi propia universidad. Sabiendo dónde publica cada grupo, me puedo hacer un grafo de las relaciones de los grupos y que cuando haya alguna solicitud un poquito importante, pueda juntar grupos de mi universidad que tienen, sin saberlo ellos, pero yo sí lo puedo saber, tienen mucha relación entre sí. Y puedo decirle a los grupos, cuando sale una convocatoria, en vez de mandar a la convocatoria a todo el mundo a ver a quién le toca, puedo hacer una búsqueda de financiación mucho más acotada para los grupos, dependiendo de qué sea la financiación y en qué trabaja el grupo. O estoy escribiendo propuestas y puedo optimizar las propuestas para maximizar su éxito, ¿vale? O incluso puedo hacer un mapa de conocimiento de la universidad, ver dónde hay huecos y decidir que, como este equipo rectoral queremos ahora mismo, 5 o 6 temáticas muy importantes a día de hoy que la universidad no tenga, empezar a potenciarlas porque son tecnologías muy importantes para el futuro. Y ya terminando, que llevo 15 minutos y ya termino aquí, en la parte de gestión económica, ¿vale? Estamos viendo si nos metemos ya en un asistente de realización de pliegos técnicos. Yo puedo hacer una búsqueda de pliegos porque todos los pliegos están en Internet, eso son datos abiertos, yo me puedo coger los pliegos de cualquier licitación que haya hecho cualquier universidad, más las licitaciones históricas de mi propia universidad y hacer pliegos técnicos de forma muchísimo más rápida. No voy a hacer el 100%, pero si me hace el 80 o el 90% es una cantidad de horas importantísimas que ahorro. Puedo extraer datos de facturas, por ejemplo, según me llega la factura, estructuro los datos de la factura y ya los tengo preestructurados para evitar también mucho trabajo manual, o cosas que nos lleva muchísimo más tiempo del que parece en las universidades. Cuando tienes miles de posviajes, pues podemos optimizar toda la parte de la gestión de los posviajes. Bueno, pues todo esto es transformación digital, no solo digitalización de la universidad, que es absolutamente necesaria, sino es transformación digital porque nos va a permitir dar nuevos servicios que hasta ahora éramos incapaces de dar y el ámbito, el abanico es impresionante. Y aquí termino y os dejo con Julián, que ahora nos va a explicar cómo todo esto se puede hacer realidad en una institución. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Víctor. Me ha gustado mucho tu ponencia. Agradecer al Club Excelencia en Gestión por permitir a IBM participar en este foro. Para mí es un privilegio. Y mi objetivo es transmitiros qué está haciendo la empresa en la inteligencia artificial. Y el segundo objetivo es animaros a acelerar y que empecéis a utilizar esta tecnología para dar un cambio en cómo la universidad presta servicios a la sociedad y a los alumnos, ¿vale? Tengo buenas noticias para vosotros. Muchos de estos casos de uso que ha contado Víctor, nosotros ya los hemos implementado en empresas, por lo cual es bastante fácil ponerlo en marcha con vosotros. ¿Cuál es el patrón de adopción de una tecnología? Pues sigue una campana de Gauss, ¿no? Una campana de Gauss en el cual las tecnologías tradicionales seguían la campana de Gauss que veis en azul, en el cual ciertas empresas que eran muy innovadoras empezaban a adoptar la tecnología, pero el resto de empresas tardaban más en adoptarla. Sin embargo, con la inteligencia artificial ha pasado totalmente algo diferente. Veis que la gráfica es como la roja. Todo el mundo todas las empresas querían adoptar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la gran promesa de la inteligencia artificial es mejorar la productividad. Entonces, si vamos a una empresa y le dices que vas a mejorar la productividad un 50, un 45%, un 60%, saltan a por ello. ¿Qué ha pasado durante los últimos 2-3 años? Pues ha pasado lo que veis aquí. Durante los últimos 2 o 3 años, las empresas han puesto mucho presupuesto para empezar a trabajar con la inteligencia artificial y, sobre todo, han hecho chatbots, ¿no? Han digitalizado su documentación, podían preguntar preguntas y la inteligencia artificial, como si fuera un humano, respondía. Con cierta calidad, mayor o peor. De hecho, muchas veces la inteligencia artificial, la respuesta que os da no es correcta. Tenéis que saberlo. Si vosotros vais a ChatGPT y preguntáis si os creéis que es cierto, tenéis que ponerlo en duda, ¿vale? Porque la inteligencia artificial alucina, ¿vale? Tienes que tener ciertos
tecnologías para que las respuestas que te da la inteligencia artificial sean accurate, ¿vale? Durante estos 2 últimos años hemos trabajado en MVPs, POCs, las empresas han invertido, pero ahora, a partir de enero, es cuando hemos visto la gran explosión. Y todo se debe a un concepto que ha hablado antes Víctor, que son los agentes. Los agentes de inteligencia artificial son los que nos van a permitir ejecutar procesos, tomar decisiones, trabajar con herramientas. Entonces, cuando mezclas un lenguaje natural en el cual tú hablas con la máquina y le pides algo y además toma acciones que son coherentes y siguen procesos, la productividad del 45 o 50% puede subir a un 60 o un 70%. Y a día de hoy ya estamos trabajando en proyectos de automatización de procesos como los que hace la universidad. Estamos trabajando en mejoras de automatización en cuanto al código. Estamos trabajando en la implementación de agentes para iterar con los clientes de manera mucho más flexible y de manera no determinista. Lo vamos a ver más adelante. De tal manera que ahora es cuando realmente las empresas están viendo un retorno de la inversión. IBM dice, o la previsión que tenemos es, el 85% de las empresas van a utilizar agentes a final de año. Pero lo que más interesante es que pensamos que el 50% de ellas lo van a aplicar en sus entornos productivos. Cuando hablamos de aplicar inteligencia artificial en entornos productivos, quiere decir que ya la inteligencia artificial está tomando acciones que pueden ser transferencias de bancos, cambios de contratos, ¿vale? Entonces, las empresas están intentando acelerar para conseguir esas mejoras en productividad. ¿Qué busca la empresa con la IA? Hemos hablado de retorno de la inversión. Al principio, hace 2 o 3 años, las empresas no buscaban un retorno de la inversión. Lo que estaban buscando es iterar con la tecnología para aprender. Pero después de invertir, han parado y han dicho, vamos a parar porque estamos invirtiendo mucho dinero, pero no vemos un retorno de la inversión. Ahora, cualquier inversión que hacen, lo que primero que hacen es un análisis de que lo que van a invertir en un caso de uso realmente va a tener un retorno. Que además mejora la productividad y que les permite mejorar la toma de decisiones, ¿vale? La inteligencia artificial te va a dar la capacidad de recibir mucha más información y que te aconseje cuál es realmente la toma de decisión con más impacto para la empresa. Y esto, que parece muy sencillo, no es tan fácil. De hecho, hay algunos casos que han salido en los periódicos que investigadores que llevaban años investigando sobre un tema, cuando han aplicado inteligencia artificial, se han dado cuenta que la recomendación que le da la inteligencia artificial era algo que ellos ni siquiera habían pensado, ¿vale? Por lo cual, la mejora de toma de decisiones también es muy importante. Víctor ha hablado de ChatGPT, de Google, pero no ha hablado nada de IBM, ¿vale? Nuestro enfoque no es el de ChatGPT ni el de Google. Nosotros somos una empresa que trabajamos con empresas. Aplicar inteligencia artificial en empresas es muy diferente que utilizar inteligencia artificial como usuarios. Las empresas, una de las cosas que buscan es diferenciarse. Imaginaos que todas las empresas utilizan ChatGPT. ¿Cómo se van a diferenciar? Es imposible. La diferenciación viene en utilizar la información y los datos que ellos tienen, aplicar modelos, por cierto, no tan grandes, sino más pequeños, que tienen ciertas ventajas como la reducción de costes y que haya un retorno de la inversión, que tengas fiabilidad y que tus datos no estén compartidos, y diferentes cosas que aplican a la empresa que no aplican al usuario final, ¿no? Mis hijos utilizan mucho inteligencia artificial y utilizan pues, ChatGPT, Gemini y demás, pero en la empresa realmente lo que están buscando es ese diferenciador y que los datos y lo que diferencia a la empresa se quede dentro de la empresa. Y para eso tenemos que ir a plataformas de inteligencia artificial orientadas a la empresa. Por cierto, cuando yo hablo de empresas también estoy hablando de vosotros, de las universidades, ¿vale? Y por último, lo que buscan también es una personalización a la hora de iterar con los clientes, ¿vale? Lo vamos a ver luego más adelante. ¿Qué desafíos se encuentran? Pues el cambio cultural y el conocimiento, la falta de talento, cómo acelerar la adopción. A veces tienen dudas, ¿no? ¿Hago un simple caso de uso o voy a cambiar mi arquitectura? ¿Cómo las inversiones que he hecho durante los últimos años las mantengo? Esto de la inteligencia artificial parece que va a aparecer y cambia todo radicalmente de todas las inversiones de plataformas que han hecho las empresas. No, nosotros buscamos adaptarnos, integrarnos con esas plataformas para sacar el máximo beneficio de esta nueva tecnología. Y luego, pues también ser compliance con la regulación. Hay una regulación a nivel europeo
en el cual si las empresas empiezan a utilizar la inteligencia artificial y la inteligencia artificial toma decisiones, las empresas tienen que explicar por qué la inteligencia artificial ha tomado esas decisiones. Si hay sesgos, si hay vías, ¿vale? Imaginaos que una persona va a un banco a solicitar un préstamo y resulta que la inteligencia artificial tiene un sesgo y por ser blanco con 50 años no te da el sesgo y solo se lo da a una persona de una raza con una edad. Pues todas estas cosas en la empresa se tienen que monitorizar. Por cierto, vosotros también, ¿vale? Entonces, viendo qué es lo que busca la empresa y qué desafíos se enfrentan, ¿qué estamos haciendo desde IBM? Pues nosotros lo vemos en 4 pilares fundamentalmente. Empezamos en el pilar de abajo, que son los datos, que es lo que realmente os diferencia. Vosotros pensad todos los datos que tenéis en la universidad. Si realmente tuvierais un conocimiento de esos datos, podríais aplicarlo a la inteligencia artificial para diferenciaros y marcaros esa tendencia de que una universidad sea mejor que otra, ¿vale? ¿Cómo creamos inteligencia artificial? Con diferentes herramientas que facilitan la puesta en marcha y en producción de manera flexible, escalable y responsable. Ahí estamos hablando de LLMs, de los RAGs, de los diferentes casos de uso que ha comentado Víctor. El tercer punto y tercer pilar son los agentes, lo que os va a permitir realmente ejecutar tareas, ejecutar procesos. Y por último, que todo esté gobernado. Si estamos hablando que una empresa dentro de unos años va a tener 10.000 agentes trabajando, ejecutando procesos, si no hay un gobierno, si no sabes el linaje de los datos, si no sabes cómo se han tomado las decisiones, ¿cómo esa empresa va a explicar sus resultados? ¿Vale? Pues el gobierno de la IA es fundamental, ¿vale? No solo por la regulación, sino por saber lo que hacen mis agentes dentro de mi organización. Bueno, y luego también nuestro enfoque, un enfoque abierto. Nosotros potenciamos mucho el open source, adquirimos Red Hat hace unos años, basado en esa adquisición, todo lo que sacamos al mercado, nuestras plataformas se basan en software open source que facilite también la adopción por los diferentes clientes. Abierta también en cuanto a poder evolucionar y no tener un vendor locking, y híbrida porque las cargas de trabajo tienen que tener esa facilidad de estar en la nube o en on-prem, ¿vale? Pasamos a los agentes, ¿no? Que es lo que a lo mejor más os ha llamado la atención. Hemos pasado de preguntar por lenguaje natural y nos respondía y parecía que lo que nos respondía era cierto, realmente a que la inteligencia artificial automatice procesos. Entonces, la inteligencia artificial con agentes lo que nos permite es que tome decisiones de manera autónoma, no determinista, que tenga un contexto de todo de las conversaciones que habéis mantenido con ellos y que os conozcan, y que además en la toma de decisiones pueda o no pueda haber un humano en el loop, ¿vale? Cuando hablamos del concepto no human in the loop es que el agente toma decisiones y las ejecuta. Hay ciertas empresas que están adoptando agentes que lo que hacen es, oye, hemos terminado el proyecto, pero yo quiero tener aún el control y la toma de decisión por un humano. Entonces todo el proceso se hace en minutos o en horas, procesos que antes tardaban meses, pero en vez de dejar que la inteligencia artificial tome la decisión y ejecute a lo mejor la asignación de un presupuesto, le llega una notificación al humano que revisa todo lo que ha hecho la inteligencia artificial con todo el proceso gobernado y dice, ahora sí que te voy a dar el presupuesto. ¿Vale? Estos ya son decisiones vuestras. Y aquí en este gráfico que veis aquí a la izquierda, los agentes lo que hacen es pensar, planificar, interactuar con herramientas y volver a pensar en el proceso para ir mejorándolo. Entonces esto es lo que lo hace diferente, todo basado en LLMs, ¿vale? Que de diferente tipo. ¿Cómo cambia esto en la percepción de los clientes? Pues aquí seguramente que todos vosotros habéis iterado con una aseguradora, ¿no? Un ejemplo. Y habéis llamado y quiero saber cuál es mi póliza. Y empieza, dame tu DNI, dame tu nombre. Le voy a pasar con el departamento de nuevos contratos. Deme su DNI, deme su nombre. Bueno, pues es que quiero el contrato, pero ahora quiero también saber la otra póliza que tengo de mi mujer. Le paso con el departamento, deme su DNI, deme su... ¿no? Realmente esos chatbots están orientados a hacer un filtro
y parar un poco las llamadas que reciben de los clientes, pero realmente no tiene un beneficio. ¿Hacia dónde vamos? Pues cambio el contexto, ¿no? En vez de una aseguradora a un ámbito financiero. La banca lo que está buscando es cambiar totalmente cómo iteramos con la banca. Estamos trabajando con clientes que lo que quieren es que cojas el teléfono o cojas el WhatsApp o cojas el Instagram y haya una omnicanalidad en el cual el banco sepa quién eres. Y que cojas, por ejemplo, el teléfono y digas, soy Julián y quiero sacar dólares y estoy en la calle Ronda de Valencia número 3. Automáticamente te identifica, bueno, a lo mejor tienes que pasar un proceso de identificación, ¿vale? Y te dice, el cajero más cercano para sacar dólares está en la Castellana 64. Y yo le digo, pues yo quiero sacar 2.000 dólares. Dice, no, pues entonces 2.000 dólares solo está en la calle Serrano. Ah, vale. Y ahora quiero ver cómo está mi hipoteca. Automáticamente hemos cambiado el contexto de la conversación y lo que ha pasado a nivel tecnológico es que hemos pasado la conversación de un agente a otro agente, que por cierto tiene todo el contexto de la conversación y sabe que eres Julián y te dice que tu hipoteca no has pagado el último mes y te lo recuerda. Y así, por eso decimos que los agentes bien orquestados y con esa capacidad de cambio de contexto cambia el paradigma de iterar con los clientes. Esto hasta ahora era imposible. Pues esto es lo que buscamos con la implementación de los agentes cuando hablamos con la iteración con clientes. ¿Qué es lo que hacemos para poder abordar ese tipo de proyectos? Nosotros pensamos que para poder abordar todo ese tipo de proyectos necesitas un orquestador de agentes. Ese orquestador de agentes va a poder iterar con verticales que ya están implementados para los diferentes departamentos. Generalmente el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad UPM implementa este orquestador con esta solución del sector de recursos humanos y automáticamente todas las personas, tanto alumnos o personas administrativas de la universidad, todo lo que sea referente a recursos humanos lo podrá hacer, ¿vale? Cambiar a una persona de un departamento a otro, subirle el sueldo a una persona, bajársela a otra, todo lo que quieras. Sí, 2 minutos, vamos más rápido. Podrás también construir agentes, ¿vale? Agentes específicos de tu empresa para que hagan diferentes procesos. Iterar con las herramientas que tienes dentro de la empresa. Y por último, todo el mundo va a sacar agentes. Todos los ISVs, todos los fabricantes vamos a tener agentes que van a hacer diferentes tareas dentro de las herramientas. Pero teniendo un orquestador que sea capaz de trabajar a nivel vertical, crear tus agentes, iterar con vuestras herramientas y trabajar con el resto de agentes, podrás hacer procesos muy complejos, pero que a nivel de tiempo serán muy reducidos, ¿vale? Y de manera automatizada o con un humano tomando decisiones. Este es el paradigma que estamos ya viviendo a día de hoy. Importante, os decía, oye, os animo a acelerar la adopción de esta tecnología. Nosotros como IBM, todo lo que sacamos al mercado lo probamos antes. Somos cliente cero de nuestra tecnología. Por cierto, llevamos años de ventaja porque investigamos en la tecnología y la aplicamos antes. Y estos son algunos de los resultados que hemos conseguido. En el tema, por ejemplo, de cadena de suministro, un 95% de productividad, de mejora de productividad. En cuanto al soporte, 191 millones de dólares anuales ahorrados. En cuanto a modernización de IT, un 30%. En cuanto a trabajo digital, que nosotros hemos implementado recursos humanos a través de agentes, un 40% de ahorro, ¿vale? Y lo más importante, tenemos un roadmap. Todos estos ya son agentes que estamos utilizando dentro de la empresa con diferentes objetivos y con diferentes retornos de la inversión y mejora de la productividad. Y lo que vamos a ir es haciendo todo este roadmap para que IBM sea mucho más competitiva en el mercado. Y ya, una vez que os he contado un poco lo que está haciendo la empresa y cómo lo abordamos, ¿no? Desde los datos, desde la implementación de la inteligencia artificial, los agentes y todo de manera gobernada, 2 apuntes para los que sois más tecnólogos. ¿Qué nos depara el futuro? Pues hemos anunciado 2 conceptos en IBM este año que creemos que van a cambiar el paradigma de la inteligencia artificial. El primero es un concepto que llamamos Generative Computing, que es cambiar cómo iteramos con la inteligencia artificial. Ahora todos los que habéis utilizado ChatGPT o Gemini o cualquier otra utilidad, cuando iteráis y le pedís algo, eso se denomina prompting, ¿no? Y hay gente que es muy buena haciendo prompting y el resultado es muy bueno. Pero ahora imaginaros utilizar inteligencia artificial para desarrollar un programa o una aplicación.
¿qué significaría eso? ¿No? Una persona que no es un desarrollador utiliza inteligencia artificial para generar una aplicación. Entonces, si lo pensáis muy bien, habrá folios y folios y folios y folios de prompting y libros y libros y libros de prompting para generar una aplicación. ¿Vosotros pensáis que eso es factible? No tiene ningún sentido. Hacer luego un cambio en la aplicación, que te vas a leer un libro entero para hacer un cambio en la aplicación. Entonces, lo que hemos lanzado un nuevo concepto en el mercado que se llama Generative Computing, que lo que va a permitir es programar los prompting. Hace muchas más cosas, pero con el poco tiempo que tengo no me da tiempo a explicarlo bien, ¿vale? Pero quedaos con el concepto que esto va a cambiar un poco la manera en la que los desarrolladores van a utilizar la inteligencia artificial para ser más productivos. Y por último, no relacionado con lo que hemos hablado, pero como hemos hablado de estrategia, innovación, ¿conocéis la tecnología Quantum? Quantum es una nueva tecnología que va a revolucionar el cómputo a nivel mundial. Un solo ordenador cuántico va a ser más potente que todos los ordenadores actuales de computación tradicional. Estamos trabajando muchos años en ello y hemos anunciado que para el año que viene ya vamos a tener ordenadores cuánticos con lo que denominamos ventaja cuántica. ¿Eso qué significa? Que para ciertos casos de uso, un pequeño ordenador cuántico en 2026 va a ser capaz de batir al mayor ordenador de cómputo tradicional en el mercado, tardando de no poder resolver un problema a hacerlo en minutos. Pues eso lo hemos anunciado para el año que viene en cuanto a innovación, y para el 2029 los tendremos casi disponibles para cualquier tipo de caso de uso. ¿Va a sustituir la computación tradicional? No. Se integrarán y podremos trabajar con ambas. Y con eso, pues simplemente mi charla, yo creo que os queda un poco claro cómo hay un cambio de paradigma de utilizar la inteligencia artificial como usuario a aplicarla en la empresa. Es muy diferente y cualquier pregunta es más que bienvenida, Alberto. Muchas gracias, Julián y Víctor. Tengo algunas preguntas y voy a pedir que tratéis de contestarlas lo más sintéticamente posible. ¿Estamos sentados o de pie? Para que dé tiempo a... Siéntate, Julián, sí. por favor. Como queráis, vamos. Para Víctor, ¿cómo se va a enseñar a usar la IA a los estudiantes? ¿Cómo va a ser el proceso de aprendizaje utilizando la inteligencia artificial para materias como la química o la ingeniería? A ver, yo creo que por un lado los estudiantes ya están todos utilizando inteligencia artificial, queramos o no queramos, nuestros apuntes ya están en muchos de estos cacharritos en la nube, ya se están utilizando, y los estudiantes pues lo utilizan mucho. Oye, explícame esto de otra forma, explícame lo más sencillo, explica cómo un problema de esto, hazme un test de aquello. Todo eso ya hay herramientas que te permiten hacerlo en el mercado y ya se está utilizando. Pero yo creo que en la universidad deberíamos ir bastante más allá, sobre todo en las universidades tecnológicas como la nuestra, la Politécnica de Madrid, y que todos los grados integren algunas asignaturas de la parte de informática y de la parte de la inteligencia artificial para que sepan qué es lo que es, qué usos tienen, cómo se puede utilizar en sus propias ingenierías y tengan por lo menos un baño que les permita saber de qué va toda esta tecnología e integrarla en su trabajo en el día a día. Es verdad que la inteligencia artificial no nos va a quitar los trabajos, nos va a hacer mucho más productivos, ¿no? Hay una frase muy famosa que no tiene autor que es la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero alguien que sepa utilizarla sí. Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro en universidades como la nuestra y enseñar a utilizar estas herramientas a todos nuestros estudiantes, saber cómo funcionan por dentro, saber lo que nos ha contado ahí Julián, por ejemplo, de cómo se integra dentro de una institución toda esta tecnología y que el día de mañana cuando vayan a la empresa estén preparados para este mundo. Gracias. Para Julián, ¿podrías comentar algún caso de uso concreto realizado en una universidad de algún cliente? ¿Española o de fuera? Bueno, pues uno que ha comentado Víctor es el tema de análisis de pliegos. Pues no voy a decir el nombre porque no es pública, pero varias empresas del sector público lo han solicitado y una universidad en concreto también lo tiene en marcha para poder ser mucho más ágiles en la publicación de RFPs. Ajá. Otra pregunta para ti, Julián. ¿Podrías explicar un poco mejor o dar algún detalle de lo que es Generative Computing? Así, en pocas palabras. Un poco lo que he comentado, ¿no? Generative Computing es un cambio, un concepto nuevo que hemos sacado al mercado hace un mes y medio. Va a permitir trabajar con la inteligencia artificial para el desarrollo de aplicaciones y que se puedan realmente mejorar la productividad de los desarrolladores y que las aplicaciones se puedan mantener en el tiempo, de tal manera que puedas hacer cambios
y puedas facilitar todo lo que se exige a una aplicación empresarial como seguridad, evitar las alucinaciones de manera casi automática, desprendiendo todos estos trabajos adicionales que tiene que hacer un desarrollador, lo hace la propia tecnología y ante cambios y nuevas funcionalidades que se pueden aplicar fácilmente. Gracias. Para Víctor, ¿en qué medida podrías decir que la universidad al completo está cerca de esa transformación digital o es más bien una amalgama de casos de uso? Pues estamos desgraciadamente lejos, yo creo que todas las universidades básicamente. De hecho, diferenciaba antes entre digitalización y transformación digital y yo creo que incluso todavía nos falta en muchos casos la parte de digitalización más básica, o sea que la inteligencia artificial y todos estos casos que comentaba Julián irán llegando poquito a poquito y se irán integrando dentro de toda la universidad, pero yo creo que estamos bastante lejos de conseguirlo a día de hoy. Ya me gustaría que nos pudiéramos meter en un gran proyecto innovador en donde esta transformación digital fuera una realidad y pasáramos de esa digitalización, esa transformación digital real que desde luego va a traer muchísimas ventajas competitivas a las universidades que lo implementen, lo tengo clarísimo. Para Julián, gracias Víctor. ¿Crees que será necesario en pocos años para entrar a trabajar en cualquier empresa tener conocimientos de IA? Sí. Pero no solo en todos los sectores. Yo creo que no hay que distinguir entre sectores, desde el sector tecnológico a cualquier tipo de sector. Va a ser necesario. Una persona que realmente no sepa utilizar inteligencia artificial va a ser muy difícil que tenga un hueco en el ámbito laboral. Entonces, animaros todos a aprender de ello y cuanto antes mejor. Y luego, si tenéis proyectos como el que ha dicho Víctor, yo encantado de colaborar con vosotros en que se implementen en vuestras universidades. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión inaugural, agradeciendo a Víctor Robles y a Julián por ofrecernos esa visión tan sintética pero tan clara sobre lo que es el futuro y también el presente de la inteligencia artificial aplicada a las empresas, pero también aplicada a las universidades. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.